la directiva se ha declarado en sesión permanente y ha establecido algunas comisiones especiales de trabajo en aras a la situación que se está enfrentando en este momento, situación que pone en peligro la vida, la seguridad y el derecho a la competencia, a la postulación, a la candidatura de nuestro presidente Ricardo Martinelli. También acaba de llegar la miembro de la directiva y compañera Yusaida. El objeto de esta conferencia de prensa es hacer un pronunciamiento al país acerca de los últimos abusos, arbitrariedades que hemos visto de parte de las autoridades panameñas, del órgano judicial, todo ello bajo el auspicio, el impulso del presidente Cortizo y su vicepresidente Carrizo y algunas personas familiares allegadas al presidente de la República. Queremos empezar recordando, para poner el contexto de lo que hoy vamos a decir, que el 15 de agosto del año 2019, recordemos que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas emitió una opinión donde declara que la detención que en ese momento había sufrido Ricardo Martinelli en razón de un proceso era una detención arbitraria. Traemos esto en contexto porque hay algunas cosas que en ese momento analizó el grupo de trabajo y que hoy lamentablemente se repiten en razón de este nuevo proceso político que se le ha seguido a Ricardo Martinelli. Por ejemplo, dentro de las consideraciones que emite el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, recordaba en su pronunciamiento que es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna la independencia, la competencia y la imparcialidad de los órganos de justicia. Recalco, la independencia, la imparcialidad y la competencia de los órganos llamados a impartir justicia. También en ese señalamiento se refería al derecho que tienen los abogados de la defensa a interrogar y a llevar a las personas que han declarado a favor y en contra de la persona que es objeto de una investigación. Y no menos importante, también el grupo de trabajo se pronunciaba en ese momento sobre los testigos anónimos cuya identidad es desconocida para la defensa, señalando de manera clara que ellos, los testigos anónimos o mal llamados protegidos, es una situación que limitan el derecho a la defensa adecuada de una persona acusada y el derecho también de verificar los testimonios si son confiables y establecer el llamado contrainterrogatorio. Entonces, en ese momento, entre estas otras cosas, el grupo de trabajo, en este pronunciamiento del 15 de agosto del 2019, concluyó que la detención de Ricardo Martinelli fue una detención arbitraria y determinó, en primer lugar, que el gobierno del Estado panameño tenía que tomar las medidas adecuadas para revertir ese daño que había causado la detención arbitraria de Ricardo Martinelli. También el grupo de trabajo conminó al Estado panameño a establecer un mecanismo de indemnización al expresidente Ricardo Martinelli. Y por último, también el grupo de trabajo llamó al Estado panameño a fin de realizar una investigación exhaustiva que diera con la identificación y el castigo de las personas responsables de esta detención arbitraria. Este hecho que ocurrió en el año 2019 lo traemos a colación porque los hechos que en su momento
cuestionó el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, que es un grupo de trabajo del comité o de la Comisión de Derechos Humanos de ese mismo organismo, de la Organización de Naciones Unidas, se basó en hechos que nuevamente han estado alrededor de este proceso político conocido como News Business, en donde el Estado panameño, a través de las instituciones que están llamadas a impartir justicia, pero imparten todo, menos injusticia, sino injusticia, también se aplicaron los mismos conceptos. La falta de un organismo judicial imparcial, objetivo, independiente. Eso no se dio en ese momento y no se da en este momento. La falta también del uso de los llamados testigos protegidos, que cuestionó de manera dura no solamente este mecanismo, sino que lo cuestionan los tratados internacionales de derechos humanos, indicando que impiden el derecho a la defensa y no incluso no permitir el acceso a esos testigos protegidos es aún mucho más grave. Y eso, todos ustedes, los medios de comunicación y los panameños que siguieron el proceso en este juicio de News Business, fueron testigos de que todo esto se repitió. Lamentablemente, el órgano judicial que en ese momento seguía presiones del entonces presidente Juan Carlos Varela, hoy sigue las presiones del presidente Laurentino Cortizo y también de su vicepresidente Gaby Carrizo. Así como esa actitud de persecución política, de terrorismo judicial, lo que provocó fue que nuestro país, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, no solamente no avanzara, sino que retrocediera significativamente en los niveles de la calidad de vida de los panameños. Bueno, eso mismo ha ocurrido precisamente en el gobierno de Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo. No solamente está el hecho de la persecución contra Ricardo Martinelli, su familia, sus empresas, sus amigos, sus allegados, sus copartidarios. Está el hecho de que producto de esta persecución, que también hace el gobierno de Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo, como lo hizo en su momento Juan Carlos Varela, nuevamente se ha profundizado la crisis socioeconómica que viven los panameños. Porque así como era importante, más importante para el gobierno de Varela, perseguir al presidente Ricardo Martinelli, perseguir a sus copartidarios, perseguir a sus amigos, los integrantes de su gobierno, asimismo lo es más importante que servirle a los panameños, para el Laurentino Cortizo y para Gaby Carrizo, utilizar las instituciones del Estado, en este caso llamadas a impartir justicia, para perseguir a Ricardo Martinelli, haciendo de una transacción comercial legítima, en donde el testigo estrella, la Fiscalía, reafirmó que todos los fondos que aportó Ricardo Martinelli para esta transacción económica privada, entre empresarios privados, sin fondo del Estado, fueron absolutamente legítimos, provenientes de sus propias cuentas. Hoy vemos que Ricardo Martinelli ha sido 2 veces objeto de fallos abusivos, primero en el juzgado de preside de la juez Valoisa y luego en el segundo tribunal superior, en el Tribunal Superior, y ahora con un fallo en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde nuevamente podemos ver que las autoridades llamadas a impartir de justicias realmente se convierten en denegadores de la justicia. Ante esta realidad, el partido Realizando Metas, queremos hacer nuevamente el señalamiento de que esta actitud represiva, este terrorismo judicial que afecta a Ricardo Martinelli, nos afecta a todos los panameños. Y nos afecta a todos los panameños no solamente por el hecho de que si hoy se lo hacen a Ricardo Martinelli, que es un expresidente, mañana se lo pueden hacer a cualquiera. Además de eso, nos afecta a todos los panameños porque le reitero que lamentablemente el gobierno Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo, al igual que su Varela en su momento, el gobierno de Varela, no está preocupado por la profunda crisis que afecta a los panameños con alto desempleo,
con alto costo de la vida, con inseguridad, con mala prestación de servicios públicos, sino que ellos son indolentes frente a esa realidad. Entonces el partido Realizando Metas se declara en este momento, luego de la decisión de la Sala Penal de negar el curso a la casación que instauraron los abogados de Ricardo Martinelli, nos declaramos en estado de alerta para dar seguimiento no solamente a que evitar que se sigan cometiendo más abusos como los que ya se siguen dando a raíz de ese fallo, porque en su momento lo profundizarán los abogados, pero le quiero poner a ustedes en conocimiento, los medios de comunicación, que ese fallo de la Sala Penal sobre la casación, los abogados de Ricardo Martinelli no tienen acceso a ese fallo. Y no tener acceso a ese fallo le impide hacer el ejercicio de otros recursos legales que son necesarios y que se van a practicar, pero que se practican ahora en razón de todas estas zancadillas, se van a practicar pese a todas estas zancadillas que utiliza la Corte Suprema de Justicia por el mandato del presidente Cortizo y del vicepresidente Gaby Carrizo. No solamente nos niegan el fallo, sino que nos recortan los términos, porque les recuerdo que esta casación, esa negación a darle curso a la casación, se ocurre cuando ni siquiera se había desfijado el edicto que resolvía la advertencia de inconstitucionalidad. Hay un apuro desmedido, absurdo, antijurídico del gobierno de Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo para sacar, no solamente para impedir que Ricardo Martinelli como candidato ejerza la campaña, porque lo que tenemos bien claro, que hay fuentes de información que nos han dicho que no solamente quieren encarcelarlo, no solamente quieren inhabilitarlo, sino que quieren repetir lo que ya le hicieron a Ricardo Martinelli, atentar contra su vida mientras está detenido arbitrariamente. Porque yo les recuerdo aquí a los medios de comunicación y al país que Ricardo Martinelli fue objeto de 4 atentados a su vida mientras se desarrollaba el proceso de extradición y mientras se desarrollaba su detención aquí en Panamá. El primer atentado a su vida ocurrió el mismo día de la llegada de Ricardo Martinelli extraditado de los Estados Unidos. Por mandato de los tratados, por disposición de las autoridades norteamericanas que condicionaron la extradición de Ricardo Martinelli a ciertos requisitos, y uno de esos era que una vez llegado a Panamá, inmediatamente fuera sometido a un examen médico riguroso para verificar el estado de salud del expresidente. Ese día lo que hicieron fue llevarse a Ricardo Martinelli para la cárcel, para el Renacer, sin hacer el examen que fue solicitado y acordado con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos sabían perfectamente el riesgo cardíaco que tenía el expresidente Martinelli, o que tiene aún, porque está comprobado que ese día que se negaron a llevar a Ricardo Martinelli al hospital, a Ricardo Martinelli le dio un infarto también cardíaco que pudo haber acabado con su vida. Y es evidente que ese era el plan de quienes en ese momento gobernaban. También le quiero recordar que estando detenido en la cárcel de Renacer, al expresidente Martinelli le fue introducida una culebra patoca en el lugar donde estaba detenido. Todos sabemos con qué intención, con la intención de que fuera picado por esta patoca y que el presidente muriera también. También hay que recordar que en su momento se aportó y se denunció que una persona recluida en el centro Renacer confesó a los abogados de Ricardo Martinelli y al propio Ricardo Martinelli que a él lo habían combinado o contratado para atacar físicamente al expresidente Martinelli. Y por último,
y no menos importante, porque esto fue el acto más descarado de atentar contra la vida de Ricardo Martinelli, frente a los ojos de todo el mundo, a las 2 de la mañana, con un reactivo que se le había puesto para un examen especializado que tenía que realizarse Ricardo Martinelli en el Hospital Nacional, fue sacado a la fuerza por un grupo numeroso de policías, pese a esta condición, y se puso en peligro nuevamente la vida de Ricardo Martinelli. En esa ocasión, no en peligro, lo que buscaban era asesinar a Ricardo Martinelli. Bueno, ahora ocurre lo mismo que ocurrió con Varela, ocurre también con el gobierno del presidente Cortizo Carrizo. Tenemos también de parte de personas que no están de acuerdo con estas porquerías, con estos atentados, estos intentos de asesinar al expresidente Martinelli, que nos han advertido que es la intención del gobierno de Laurentino Cortizo, con el contubernio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la Sala Penal, de ordenar inmediatamente la detención de Ricardo Martinelli, para que en esa detención comiencen nuevamente los atentados contra la vida de Ricardo Martinelli. El partido Realizando Metas se declara en estado de alerta y anuncia que está tomando todas, y subrayo, todas las medidas que consideremos pertinentes a fin de no solamente proteger la vida y la integridad de Ricardo Martinelli, sino que también nos declaramos en estado de alerta para en los próximos días hacer el anuncio formal de actividades de protesta con miras no solamente a exigir que se respete la vida de Ricardo Martinelli, que se respete la integridad de Ricardo Martinelli, que se respete el debido proceso de Ricardo Martinelli, que saque Nito Cortizo y Gaby Carrizo las manos peludas de la justicia, sino que vamos a alzar nuevamente nuestra voz de protesta, como siempre lo hemos hecho, para que el gobierno de Laurentino Cortizo, el gobierno de Gaby Carrizo, cese la persecución y se ponga a trabajar en razón de la solución de los graves problemas que afectan a los panameños. Le quedan 5 meses escasos de mandato al presidente Cortizo y al vicepresidente Gaby Carrizo, porque este gobierno no tiene ninguna posibilidad de reelegirse. Tiene 5 meses para tratar de comenzar a enmendar el daño que le han hecho a este país, al igual que se lo hizo el gobierno de Juan Carlos Varela. Les reitero, en las próximas semanas vamos a estar haciendo el anuncio de actividades de protesta, en donde vamos a repetir nuevamente ese apoyo masivo que se ha venido recibiendo Ricardo Martinelli y sus familias y sus copartidarios en nuestro partido, no solamente en el lanzamiento de campaña que realizamos recientemente, sino en cada acto público que participa Ricardo Martinelli, organizado por nosotros, o un acto público que por casualidad interviene el expresidente Martinelli. Todos esos actos son una clara expresión del cariño del pueblo a Ricardo Martinelli, contrario a lo que ocurre con el señor vicepresidente Gaby Carrizo, que en donde se asoma la cabeza recibes el repudio de la población panameña. Así que es lo que queremos comunicar en primera instancia y advertir que sabemos que ya se ha puesto la maquinaria en acción, producto de este fallo arbitrario de la Sala Penal, este fallo ilegal de la Sala Penal, este fallo político de la Sala Penal. Se ha puesto en marcha ya el engranaje para detener a Ricardo Martinelli, pese, reitero, dentro de ese camino que concluye con esta detención arbitraria, negándole a sus abogados los espacios para ejercer la legítima defensa que le corresponde. Ahora, luego de esta introducción, si algún medio de comunicación tiene alguna pregunta al respecto de lo que aquí hemos anunciado o en razón de algún elemento jurídico, aquí está el abogado Alejandro Pérez, quien además de ser directivo es parte de los abogados que defienden a Ricardo Martinelli, que conoce mejor que yo todas las violaciones jurídicas que
la Corte Suprema de Justicia, porque tengo que decir, la Corte Suprema de Justicia y particularmente la Sala Penal han cometido contra Ricardo Martinelli, porque a pesar de que muchas de estas violaciones a los derechos humanos y de derechos procesales de Ricardo Martinelli ocurrieron en los juzgados, ocurrieron en el segundo tribunal, lamentablemente la Corte Suprema de Justicia específicamente y la Sala Penal han avalado algunas de estas conductas que reitero, y por eso quise introducirle primero la referencia, porque Panamá, les adelanto, con seguridad el Estado panameño, que lo somos todos, va a ser nuevamente condenado, ya no por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Estoy seguro que otros organismos internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que actualmente evalúa un proceso interpuesto por abogados de Ricardo Martinelli, estoy seguro que ese proceso va a acabar con otra condena al Estado panameño, sumiéndonos en la vergüenza de ser catalogados como un Estado opresor, un Estado salvaje, donde no impera la democracia, no impera la ley, sino impera la dictadura civil que tenemos hoy, e impera el terrorismo judicial que impulsa el gobierno de Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo a través de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Abrimos el periodo de preguntas si desean hacer alguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces... Una pregunta reiterada que decía al pueblo panameño, la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli se mantiene firme. La candidatura de... Sí, porque hay muchas... ¿Tú quieres? Bueno, la candidatura de Ricardo Martinelli, y así lo ha dicho incluso el propio Tribunal Electoral, que lo ha certificado, está en firme en este momento. La condena política, abusiva, arbitraria, y la decisión de la Sala Penal de no dar trámite a la casación no invalidan esa candidatura en firme que tiene hoy en día Ricardo Martinelli Berrocal. Reafirmo, ante su pregunta, que hoy Ricardo Martinelli es candidato por Realizando Metas y el partido Alianza. Y de estar seguro de que por van ciertamente los adversarios de Ricardo Martinelli a intentar ejercer presión ante el Tribunal Electoral, porque ya lo he visto. Ya vi una periodista que trabaja en un medio televisivo de la localidad, una periodista que nació en Colombia, hablar sobre hacer presiones sobre el Tribunal Electoral y sobre el fiscal electoral. Porque aquí, cuando un funcionario de justicia, sea electoral, sea penal, sea civil, sea de cualquier tipo del Ministerio Público, no se alinea inmediatamente con lo que quiere el poder económico y político tradicional que persigue Ricardo Martinelli, los lacayos de ese poder económico y político comienzan a los ataques a través de los medios de comunicación y sobre las redes de ellos mismos. Reitero, vi hoy, nada más hoy en la mañana, el comentario de una periodista colombiana que trabaja en un medio de la localidad, un medio televisivo, atacando al fiscal electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral, porque a su juicio ya no habían inhabilitado a Ricardo Martinelli, porque eso es lo que ellos quieren. Pero no solamente, reitero, que lo quieren inhabilitar, ellos quieren matar a Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli dejó en evidencia a todos esos grupos que engañaban al pueblo, diciéndole que las cosas no se podían hacer en este país porque no había plata. Ricardo Martinelli en su gobierno demostró, al traerle progreso, al traerle prosperidad, darle justicia a los panameños, demostró que en este país siempre hubo plata para resolver los problemas del pueblo panameño. Lo que no había hasta que llegara Ricardo Martinelli era la voluntad de servir a los panameños. Para que nos explique un poco, usted habló un poco de que no se le ha entregado ni siquiera todavía a la defensa el recurso el fallo, perdón, de la no admisión de la casación. Explíqueme un poco
Como ustedes saben, luego que los abogados de Ricardo Martinelli presentaran entre otros, un recurso de casación, la sala penal, violando la ley. Imagínense si la sala penal de la Corte Suprema de Justicia nos viola la ley, ¿qué podemos esperar del resto de los? La sala penal emite un fallo cuando ni siquiera, reitero, se había desfijado el edicto con la decisión de no conceder o no conceder la advertencia de inconstitucionalidad. Esa no desfijación impedía que la sala penal se pronunciara sobre el recurso de casación, aparte de otros recursos que tampoco se han resuelto. Bueno, la sala penal, desconociendo todo eso, dejando a un lado la imparcialidad, es decir, convirtiéndose en un elemento parcializado, una herramienta de persecución política, una herramienta del terrorismo judicial de Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo, saca un fallo arbitrario, abusivo, ilegal, pero fallo a lo cual todavía hoy en día los abogados de Ricardo Martinelli no han podido tener acceso. Se le niega el acceso al fallo de la sala penal, que niega la casación, para poder hacer uso de otros recursos que la ley permite, porque le destaco que aquí la magistrada presidenta de la Corte, que es la que dirige con la línea del Ejecutivo a los magistrados que siguen la línea del órgano ejecutivo, en su momento criticó a los abogados, dice que abusaban de los recursos legales. No, los abogados tienen que hacer uso de todos los recursos legales que la ley le permite. Aquí los que abusan de la ley son los que están llamados a garantizarla, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y pregúntenle a María Eugenia López cuántas casaciones tiene ya todavía en su despacho de mucho tiempo atrás, que la de Ricardo Martinelli se presentara y todavía no ha resuelto. Y por ejemplo también un poquito, porque en las redes sociales hoy, que se habla de que el mismo fallo fue el que ustedes denunciaron hace como 2 semanas, es prácticamente el mismo fallo con el que se realiza la casación de semana. Bueno, tenemos conocimiento de que este mismo fallo que fue filtrado, pero fíjense, no fue un fallo filtrado, según el testigo, del despacho de Ariadne García, que era la ponente. Ese fue un fallo filtrado de la magistrada presidenta de la Corte, y que si bien es cierta, es parte de la sala penal, no era la ponente de ese caso, y por lo tanto, ella no podía tener un proyecto de fallo, porque eso le correspondía a la magistrada ponente Ariadne García. Y fíjense, le pregunto a ustedes, ¿aquí se ha anunciado alguna investigación al respecto de esa filtración? O le pregunto a ustedes de la denuncia que puso el magistrado Sedalice, también por la filtración de un fallo que él había puesto a circular y que apareció en los medios de comunicación. ¿Se ha adelantado alguna investigación? No. Como no se va a adelantar ninguna investigación al respecto de todos estos abusos que se han venido dando lamentablemente en el órgano judicial, porque nosotros no vivimos un Estado de Derecho, nosotros vivimos un Estado salvaje en donde las autoridades llamadas a impartir justicia lo que imparten es injusticia. ¿Alguna pregunta adicional? Entonces le agradecemos a todos los medios la cobertura de esta conferencia.